Hola a todos y bienvenidos a la clase de neurocirugía del Dr. Lizardi de la Cruz. En el día de hoy vamos a seguir con la neurotraumatología, viendo la parte de trauma vértebro-medular. Entre los objetivos de esta clase están manejar el concepto de trauma vértebro-medular, conocer su epidemiología y poder clasificarlo, conocer los aspectos básicos de la fisiopatogénesis del trauma vértebro-medular, realizar diagnósticos certeros con base en la realización de una buena historia clínica, un correcto examen físico y mediante la visualización e interpretación de estudios de imagen. Y también familiarizarse con los objetivos del tratamiento prehospitalario e intrahospitalario. Este es el caso clínico, el cual vamos a ver al final. Bien, podemos iniciar definiendo el trauma vértebro-medular como las lesiones en las distintas estructuras, ya sean vasculares, medulares, cartilaginosas, radiculares, de la columna vertebral en cualquiera de sus distintos niveles. Se han encontrado descripciones de las lesiones de la columna, así como su tratamiento, que datan de entre los 3000 al 2500 a.C., encontrados estos en el papiro de Edwin Smith, donde se mencionan 48 casos de lesión traumática con lesión al sistema nervioso y 6 de ellas corresponden a traumas de la columna vertebral. En su epidemiología encontramos que el 85% de los pacientes con trauma vertebromedular son hombres entre 15 y 30 años y que ocurre con más frecuencias a nivel de C5 y C6. Luego de esto, el siguiente nivel más común es la unión dorsolumbar, T12L1. El trauma vertebromedular se produce con menos frecuencia que el trauma craneoencefálico. Encontramos que en países desarrollados la incidencia varía de 40 a 50 casos por millón de habitantes por año y su incidencia mundialmente es de 66 casos por millón de habitantes. Aproximadamente el 60% de estas lesiones ocurren en la región cervical y se deben en su gran parte a accidentes de tránsito, más del 50%. También se deben a heridas por armas de fuego y cortopunzantes, caídas, accidentes deportivos, clavados, y entre el 25 y 60% se asocian a traumas múltiples. Estas son las causas ya mencionadas: accidentes deportivos, clavados en agua poco profunda, traumas eléctricos. Sin embargo, más del 50% están constituidos por accidentes de tránsito. En los países subdesarrollados encontramos que hay una alta tasa de trauma vertebromedular por los actos violentos, sobre todo por arma de fuego, así que encontramos una gran diferencia entre países desarrollados y pacíficos, civilizados, entre aquellos que no lo son. Para hablar de la clasificación del trauma vertebromedular vamos a utilizar la escala de la American Spine Injury Association, la ASIA, que la divide en grados A, B, C, D, E y NV para no determinable o NV para no valorable. En esta clasificación el grado A habla de una lesión completa donde hay compromiso motor y sensitivo que incluye S4 y S5. Las B, la C y la D son incompletas, habiendo una alteración en la sensibilidad y la fuerza motora, y el grado E es normal. Esto según la clasificación de la ASIA. Ahora, según su morfología, se pueden dividir en abierto y cerrado. Abiertos son aquellos causados por heridas por armas de fuego y cortopunzantes, y cerrados que a su vez se dividen en concusión, contusión y compresión medular, siendo la concusión y la contusión medular un trastorno funcional de origen traumático la mayoría de veces, y la disfunción neurológica transitoria es reversible y desaparece en un plazo de 24 horas. Mientras tanto que la compresión medular se divide entonces en lesiones completas y lesiones incompletas. La lesión completa es aquella que afecta a todo el segmento medular presentando un síndrome sublesional completo, o sea, parálisis flácida por debajo de la lesión, anestesia, trastornos esfinterianos y alteraciones vegetativas. Los signos y síntomas inician
Los signos de automatismo medular permanente inician entre 6 y 8 semanas. Y si la lesión se localiza a nivel cervical, se va a producir cuadriplegia. En caso de que sea dorsal, se va a producir paraplegia. También tenemos las lesiones incompletas dentro de la clasificación morfológica del trauma vertebromedular. Y estas corresponden a todas las lesiones parciales o incompletas donde hay daño de una porción de la médula espinal. Los signos que se presentan van a ser en porciones espinales inferiores al segmento medular afectado, y los síndromes que pertenecen a estas lesiones son el síndrome de lesión medular anterior o síndrome del cordón anterior o de la arteria espinal anterior, donde se afectan los 2/3 anteriores de la médula espinal, afectándose mayoritariamente la movilidad y presentando pérdida de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Tiene un mal pronóstico porque implica un componente isquémico vascular por lesión de la arteria espinal anterior, y este cuadro se va a caracterizar por paraplegia y paresis de los miembros superiores y pérdida parcial de la sensibilidad termoalgésica con conservación de la propiocepción. Entre las lesiones incompletas también tenemos el síndrome medular central o de Schneider. Aquí se afectan las porciones periaqueductales de la médula espinal, provocando paresis profunda tipo lesión de neurona motora inferior en miembros superiores, con casi ningún compromiso de las extremidades inferiores y con una alteración variable de la sensibilidad y trastornos esfinterianos. Tenemos también el síndrome de hemisección medular o de Brown-Séquard, donde solo se observan en la mayoría de veces claramente los síntomas algunos días pasado el evento traumático, ya que al inicio es bilateral y simétrico debido al edema medular. Aquí vamos a encontrar lesión unilateral de la médula espinal, con lo que se presenta parálisis ipsilateral, pérdida de la propiocepción ipsilateral y pérdida de la sensibilidad contralateral. Seguimos con el síndrome medular posterior, donde hay daño de los cordones posteriores, gracilis y cuneiforme. Estos son los fascículos de Colli-Burdach, con lo que se presenta una pérdida de la sensibilidad profunda consciente, también llamada propiocepción. Valga la redundancia decir que es raro esta lesión. También tenemos el síndrome de caudequina o cono medular, que ocurre por fracturas lumbares bajas, pudiendo haber compromiso de esfínteres, con debilidad muscular úneo o bilateral de miembros inferiores, pérdida de la sensibilidad de la porción medial de los muslos y región perineal, y se acompaña de ausencia de reflejos aquilianos. Bien, habiendo visto la clasificación del trauma vertebromedular, vamos a hablar de su fisiopatología. Viendo que, al igual que en el trauma craneoencefálico, el trauma vertebromedular consiste en dos lesiones primordiales: una lesión primaria, que es ocasionada por el evento traumático en sí, y una lesión secundaria en la que se producen cambios fisiopatológicos, bioquímicos y celulares que aumentan la destrucción neuronal. ¿Qué sucede? Que la lesión primaria se produce por la propia cinemática del traumatismo directo, y en este intervienen fundamentalmente fuerzas de compresión y de tracción. Por esta razón es que el desplazamiento de los fragmentos óseos o de los tejidos blandos dentro del canal raquídeo pueden generar compresión directa de la médula, comenzando entonces con los fenómenos de muerte celular y las alteraciones moleculares y celulares usuales, que posteriormente van a provocar el daño secundario. Hay factores que con mayor relevancia clínica van a predominar cuando se produce una lesión medular por compresión, que son la duración de la lesión y la magnitud de la fuerza. Este fenómeno o esta lesión secundaria se desencadena inmediatamente después de la primaria, dando paso a una cascada de acontecimientos que pueden llegar al choque medular, pudiendo en primer lugar aparecer el fenómeno de edema tisular e inflamación, en todos los casos mediado por la liberación de electrolitos, y
se desarrolla una hipoperfusión de la sustancia gris a partir del traumatismo que se extiende a la sustancia blanca que circunda la sustancia gris. Esta disminución del flujo sanguíneo local tiene entonces como consecuencia el enlentecimiento de la transmisión axonal. A la fase isquémica inicial, secundaria a la situación de hipoperfusión, entonces le va a seguir una hiperemia desencadenada cuando hay descenso del pH perivascular, y esta fase de reperfusión va a generar a su vez daño medular debido al flujo de radicales libres y otros metabolitos tóxicos. ¿Qué sucede? Que la producción masiva de radicales libres, superóxidos y óxido nítrico va a provocar alteraciones de la membrana celular que tiene como consecuencia última la necrosis o muerte celular, no solo en el tejido nervioso, sino también en las células vasculares. Con esta muerte celular se van a liberar nuevos radicales libres y neurotransmisores excitatorios que van a hiperexcitar las células circundantes, provocando la muerte. Así que esta muerte afecta tanto la sustancia gris como la blanca, y con la muerte de los oligodendrocitos productores de mielina se va a explicar la aparición de la lesión axonal diferida. Se ha determinado que el intervalo óptimo para intentar detener y revertir esta cascada de acontecimientos es de 4 horas, idealmente de 2 horas, ya que la inhibición del transporte axoplásmico comienza en este periodo y es marcada a las 4 horas, siendo completa a las 6 horas del traumatismo. Bien, viendo el objetivo 3, en el diagnóstico vamos a decir que este se basa en la integración de la historia clínica, con un examen físico y evaluación neurológica completa, conocimiento del mecanismo de trauma, de los hallazgos clínicos y de los estudios paraclínicos. Bien, una evaluación neurológica detallada es fundamental para poder realizar una valoración adecuada de la gravedad del traumatismo y para evaluar la subsecuente mejoría o deterioro de las funciones neurológicas. Esta evaluación está compuesta por componentes sensitivo y motor, los cuales se describen separadamente. También se evalúa la fuerza muscular, utilizando en este caso la escala de la ASIA, llenando los lados derecho e izquierdo por dermatoma de manera separada. Los estudios de gabinete van a tener como objetivo valorar la alineación de la columna, identificar fracturas o daño ligamentario, determinar si las estructuras nerviosas están comprimidas por hueso o por tejidos blandos, entre otros. Y entre las más comunes tenemos la radiografía simple de columna, AP lateral y odontoides, diciendo que la radiografía cervical debe incluir la articulación atlante-occipital, las 7 vértebras cervicales y la articulación cérvico-torácica. La tomografía de columna es el método imagenológico más sensible para el diagnóstico de lesiones estructurales óseas, como compresiones por fragmentos del canal medular. Y la imagen por resonancia magnética es el estudio de imagen de elección para observar los tejidos blandos, dígase ligamentos, discos intervertebrales, médula, y los procesos patológicos como hematomas, hemorragias, contusión o compresión de raíces nerviosas. Viendo el objetivo 4, entramos al tratamiento, que exige un manejo multidisciplinario y sus objetivos se resumen a conservar la vida, disminuir el déficit neurológico y prevenir la pérdida adicional de la función neurológica. En el manejo prehospitalario, recuerden que es fundamental el diagnóstico presuntivo y que se debe de hacer una manipulación sumamente cuidadosa cuando no pueda descartarse con certeza la existencia de una lesión vertebral. Deben de tomarse los signos vitales y realizar una evaluación neurológica rápida, encontrando los puntos claves en el ABCDE, con la A entrando a una correcta inmovilización precoz de la columna cervical y un traslado en posición de cúbito supino neutro, eficaz corrección de la hipotensión y la hipoxia. Y con esto tendremos seguridad de que nuestro paciente va a llegar estable al hospital. En el tratamiento prehospitalario también vamos a incluir
el ABCD, como se dijo anteriormente, y se vale improvisar. Recuerden que el trauma vertebromedular es una entidad sumamente delicada. En el manejo hospitalario vamos a realizar una evaluación general con el ABCD de nuevo. Luego se van a realizar los estudios de imágenes ya mencionados, dependiendo del caso, y administrar tratamientos específicos. Si se necesita intubación orotraqueal porque el paciente tiene dificultad respiratoria marcada o un Glasgow por debajo de 8, entonces se debe de mantener la inmovilización hasta descartar un trauma vertebromedular. En la sala de emergencias se puede llevar a cabo la tracción, determinándose la necesidad de esta con ayuda del compás de Gardner-Wells o en el quirófano con la aplicación del compás de Creutzfeldt. En caso de luxación vertebral, el peso con que deberá iniciarse la tracción va a estar dado por el número de la vértebra afectada y se calcula 5 libras por cada vértebra por debajo de la vértebra lesionada. También desde el punto de vista clínico podemos realizar la reducción de la fractura o la listesis de la misma mediante diversos procedimientos como la tracción esquelética y luego poner algún tipo de ortesis de acuerdo al tipo de lesión. Por ejemplo, el Halo Vest, que se ve aquí a la izquierda, a la derecha, y también el corset tipo Taylor o Jewett. Aunque si existen datos de compresión medular, debe realizarse una cirugía descompresiva y fijación interna. En muchas ocasiones es necesaria esta cirugía en ausencia de compromiso neurológico con el fin de estabilizar la columna, principalmente en las fracturas luxación del segmento dorsolumbar. El tratamiento definitivo puede ser de acuerdo al tipo de lesión quirúrgico o clínico. El quirúrgico puede ser inmediato o tardío y consta en descompresión del canal medular y estabilización de la columna. Aquí vemos los procedimientos más comunes que se hacen en neurocirugía, cirugía de columna, y llegamos al caso clínico donde habla de una femenina de 32 años de edad con historia de caída de un caballo. Luego de la realización de la historia clínica y realizar examen neurológico, usted le ordena a la paciente caminar y se nota que presenta alteración propioceptiva y marcha táxica que empeora con los ojos cerrados o en la oscuridad. ¿Qué tipo de lesión presenta esta paciente? Vamos a concluir el trauma vertebromedular diciendo que con el aumento de la tasa de accidentes de tránsito laborales y deportivos, esta entidad ha venido a ser en muchos países un problema de salud pública, por lo que el médico general debe de tener clara la anatomía de la columna vertebral y la médula espinal, y además conocer las características básicas de las lesiones más frecuentes que se describieron en esta unidad, así como su manejo y tratamiento, y de esta manera ayudar a disminuir la mortalidad y las secuelas permanentes. En las múltiples investigaciones que se han realizado en los últimos años se centran fundamentalmente en la prevención del daño secundario con resultados bien contradictorios. Por ende, debemos de trabajar en la prevención del daño primario, dígase, los accidentes de tránsito en su gran mayoría, recordando que República Dominicana ocupa el primer país con la tasa más alta de accidentes por accidentes de tránsito, y es casi indudable que el avance en el campo de la prevención del daño secundario va a permitir en un futuro reducir de manera importante la mortalidad y la morbilidad asociadas tan elevadas. Es cuanto en esta ocasión. Muchísimas gracias por su atención.